vamos. Sí, bueno, yo siempre ¿Cuáles intento serían evitar las definiciones, ¿no? Sí. Toda definición es una limitación, ¿no? Por eso no tengo definición ideológica ni política, ¿no? Yo entiendo que lo que importa es que el conocimiento concreto de las cosas, cosas concretas, solo tienen nombres singulares, pero no... Pero bueno, por ejemplo, frente a la escuela marxista, con su idea de desarrollismo a ultranza, eso, el primer capítulo de mi libro le dedico a señalar los puntos de coincidencia, ¿no? Ajá, claro que sí, Eso es un gran avance, ¿no? La teoría decrecentista, ¿no? La teoría marxista del desarrollo ilimitado, no solamente el funesta productivismo también es prácticamente medioambiental, sino incluso desde el punto de vista del sujeto no puede ser una máquina que produce, ¿no? Como ellos quieren. Pero luego hay otras cuestiones, yo entiendo que tal como lo enfoca él no tiene una interpretación clara de lo que es nuestra sociedad, es un proyecto demasiado ingenuo, no tiene el realismo y la solidez analítica que yo creo que tiene que tener un proyecto así, ¿no? El decrecimiento. Sí. Entonces yo lo sitúo más bien dentro de lo que ahora está subiendo mucho, que es la interpretación de la revolución integral. La Cooperativa Integral Catalana ha sacado un manifiesto, que lo han sacado, parece que en 30 idiomas, sobre revolución integral. Yo hice, cuando se hizo la presentación allí en el local suyo de Barcelona, hicimos el acto de Enric Duran, sí. y yo, sí, y claro, la idea de revolución integral es más eficaz, aunque tampoco me gusta abusar de eso porque también es una... Porque es un término. Es un término, al final, ¿no? Se va a convertir en... Pero bueno, creo que es más eficaz, ¿no? Es más, tiene en cuenta más elementos, por ejemplo, la Touch por su época marxista tiene una herencia metodológica no adecuada, que es su olvido del Estado. O sea, yo aquí tengo varios libros sobre el giro estatolátrico. Uno de ellos, sí, otro, La democracia y el triunfo del Estado, o Estudio del Estado. Entonces, al olvidar el Estado, su proyecto queda muy debilitado. Porque no el se puede Estado, olvidar. claro, No se va a olvidar de es ti. es fundamental, ¿no? Aquí, incluso económicamente, en el año 2012 el 44% del Producto Interior Bruto de lo que llaman España se lo apropia el Estado, ¿no? En un país como Suecia, por ejemplo, es casi el 60%. Mucho más. Sí, entonces ese es el fallo típico de todos los pensadores marxistas, incluido Marx, ¿no? Marx comete un error fundamental que para mí descalifica su interpretación del capitalismo, que es el olvido del Estado. No es posible. No te puedes olvidar de él, no, ni mucho menos. Menos ahora, cuando hay un Estado hipertrofiado, ¿no? Y bueno, ahí estamos, pero claro, frente a las corrientes así más... aquí mismo, esto que fue una fábrica, lo estaba viendo, no sé si la vi, una fábrica de pistolas. De armas. Ahorita de armas, ni más ni menos. Para el Estado, para la policía, armas que lleva la... Bueno, pues cuando ves las fotos, también en contra de ciertas tesis feministas, pues aquí lo que trabajaron sobre todo eran mujeres. Manos finas. Si seguís todas las fotos una por una, lo que veis sobre todo son fotos de mujeres. Que esto también se ha negado. Mi idea es que lo peor que pueden hacer los movimientos sociales es negar la realidad, porque la realidad se acaba siempre imponiendo, ¿no? Entonces, respecto a la historia de la mujer, hay que aceptar la realidad, ¿no? Ya la historia de la economía, pues igual, ¿no? Pues me gustaría mucho leer ese, sobre todo por saber cuáles son los puntos de choque o de fricción, de divergencias, porque está siempre bien que te den una visión, o sea, que te hagan una relectura de lo que tú crees tener, pues eso, digerido y pensado, pero está muy bien que te den un contraste, ¿no? Yo necesito un contraste de todo lo que pienso, de hecho lo agradezco mucho. Yo tengo un libro sobre el mundo rural, que es por el cual estoy aquí, el libro del mundo rural, pues estudia, por ejemplo, la cuestión de la ruralidad, también no solamente su aspecto económico, porque al fin y al cabo decrecentismo es economía, ¿no? Sino cómo se organizaba entre la gente. Las preguntas que me han hecho ahora es del Batzarre. Mi libro tiene bastante sobre el Batzarre y también sobre el Consejo Abierto en Castilla, en Cantabria. Entonces ese libro que es anterior a mí me llamaron para hacer de contradictor polémico de Sergio Letus por ese libro, la gente que lo organizó. Por ese último. No, ese libro anterior por el mío. Anterior. Y aquí igual, bueno, pues ha sido un libro, ahora va a hacer 5 años en el verano que salió, he tenido mucho recorrido, ¿no? Entonces incluye muchos elementos, análisis histórico, análisis político, análisis económico, claro, porque las economías antiguas, por ejemplo, aquí
aquí se basaban en un criterio de consumo mínimo, o sea, una idea que viene del mundo medieval, de la revolución de la Edad Media, y sus relaciones con la naturaleza eran siempre de intervención mínima. Claro. Entonces, desde el punto de vista de, por ejemplo, de un economista actual, dice, eran pobres. Bueno, eran pobres porque no querían ser ricos. Sí, porque realmente no era su objetivo ni su prioridad, claro, ellos tenían mucho menos. otras metas, ¿no? Es la modernidad la que introduce la meta del crecimiento, del derroche. Todo eso son fenómenos ligados a la modernidad, ¿no? Entonces, en los pueblos de lo que llaman España hay un conflicto muy fuerte, hay una resistencia a la modernidad desesperada. Y entonces eso incluye también una resistencia porque al fin y al cabo el problema del consumo es un modelo cultural, ¿no? Es decir, consumimos bienes materiales y consumimos bienes inmateriales, ¿no? O sea, consideramos muy importante la convivencia o consideramos muy importante las cosas. Entonces son dos modelos distintos, ¿no? Si la convivencia es el mayor bien, pues entonces las cosas pierden valor, claro. Y esa era la cosmovisión, ¿no? Que quizá no se entiende, ¿no? O, por ejemplo, aquí el comunal, cuando se estudia con criterios productivistas. El comunal antiguo, por ejemplo, en Navarra es el territorio del Estado español que tiene más comunal, casi 50% todavía. La última ley de bases locales va a acabar con muchos de ellos, ¿no? Sí. Lo que no te quite la iglesia. Pero entonces las explicaciones que se da de ellos, la mayoría de los historiadores cogen el comunal y lo interpretan en el sentido moderno. Claro. O sea, como un sitio donde maximizas sus resultados. Acabas con el bosque. Y tal, y dices, no, que no es el caso, eso, no era eso. Que el comunal antiguo no funcionaba por esos criterios, que era simplemente la base para el mantenimiento de una economía colectiva que maximizara la convivencia. Sí, que no es como si tú y yo ponemos en común nuestros terrenos para poder meter un tractor, para que sea más grande y para que sea mucho más, pues poder meter maquinaria, sino que lo que queremos hacer es que podemos trabajar los dos juntos para en el momento en que acabemos antes nos vamos del trabajo y antes nos vamos a pasárnoslo bien. Esa cuestión eso a mí me parece mucho más sano. O la tesis marxista, es que entonces no había explotación. Bueno, sí es verdad que no había explotación, pero ese no era el objetivo principal. Y bueno, es muy divertido ver cómo la gente no entiende el pasado, un pasado que es presente en realidad, ¿no? Porque yo he ido al Valle del Baztán hace 3 años en casa de una amiga que vive allí, y allí todavía sigue funcionando el comunal como antes. Reparto de suertes cada 8 años, retorno luego a la comunidad, todavía muchos procedimientos colectivistas. Es verdad que ya todo muy erosionado, ¿no? Pero funciona. Funciona, sí. En Álava más todavía. En Madrid, en el norte de Madrid, igual en algunas zonas también, ¿no? Sí, en muchas áreas de Castilla la Vieja, sobre todo. Pero el sitio para mí donde el modelo, un concejo abierto comunal, funciona mejor es en Álava, de todos los territorios del Estado. ¿Cómo se llaman? Las comunidades de pueblos, las cuadrillas. No, pero la cuadrilla es más grande. Cuadrilla es un concepto más comarcal. Sí, eso es. Tampoco es eso, ¿no? No, ellos a nivel aldeano estuvieron cuando hicimos el encuentro de Zarauz, fue la gente de Álava. Yo los conocía porque yo estuve allí haciendo una charla hace 6 años. De las 2 personas que vinieron, una me conocía. Y yo he estudiado mucho lo de Álava, incluso en la legislación foral alavesa, que es muy curiosa. Yo creo que es bastante distinta de otras de aquí de Euskal Herria, incluso quizás sea la más, para mí en cierta medida la más genuina, la que conserva los modelos antiguos, ¿no? Bueno, los pueblos ocupados también aunque no se... Ay, no me grabes. La cabe. Los pueblos ocupados también se hace un uso bastante, ¿no? Los ocupados sí, la cabe. Pero yo esto me refiero que es gente de allí de toda la vida. Cuando yo estuve me decían, mira, nosotros hicimos aquí lo mismo que ha hecho de siempre, ¿no? Además en Álava hay una referencia de hace 1000 años al concejo abierto. Hay un documento del año 940 que lo cita. La referencia segunda la más antigua de todas es de Cantabria, la segunda. Y ellos lo hacen, sí, la terminología que utilizan es en castellano, porque los que era allí se perdió en el siglo XVI, ya sabéis. Los usan el término concejo, no basarre, no usan el término solán, dicen ir a veredas, o sea, es trabajo comunitario. Y entrar en vereda, ¿no? Hacerle entrar en vereda a alguien. Eso también hay que hacer. A mucha gente. Quitando ese asunto, nos dejaron allí un folleto, si estáis interesados podéis buscar, ¿no? Sí, es que los concejos, se llama los concejos de Álava,
tienen una página y nos dejaron un folleto en euskera, en castellano. Los consejos de Y Álava. me parece que dijeron 27.000 personas que viven Que están- todavía en sistema de concejo abierto. Es la tiene, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión que está muy pendiente, ahora lo quería hablar aquí, es, vamos a ver, el modelo cultural y la calidad del sujeto que hay detrás de eso. Es decir, el modelo cultural, la palabra cultura no me gusta porque es muy ambigua, sino más bien yo le diría las metas sociales, o sea, ¿qué metas? O sea, ¿qué metas tiene una sociedad? En la historia de la humanidad ha habido montones de metas diversas. Por ejemplo, los griegos, su meta era la filosofía y la belleza, ¿no? Ellos Bueno, la estaban- élite de la élite de los griegos, Sí, claro. como ellos Nosotros sería dominaban la sociedad. sobrevivir. Sí, pero como ellos dominaban la sociedad, pues... Sin embargo, hoy la meta es la acumulación de poder, bien sea poder económico, bien sea poder político y tal, ¿no? Sin embargo, las sociedades estas antiguas, rurales, no tenían ninguna de esas metas, sus metas eran otras. Entonces, De tipo cristiano también, ¿no? Claro, la cosmovisión que les guía es el cristianismo revolucionario, ¿no? El cristianismo es una ideología muy revolucionaria, ¿no? El anticlericalismo burgués no lo entiende, lo siento por ellos, pero vamos, los textos de Marx y Engels defendiendo Marx, el marxismo, de las pocas cosas inteligentes que hizo Marx es su análisis del cristianismo. Su análisis del cristianismo es muy brillante y muy correcto, además ha soportado el paso del tiempo y hoy se mantiene todo lo que se ha hecho, yo lo sigo, los análisis se mantiene, o sea, es difícil porque se escribió, incluso algunos marxistas alemanes hicieron estudios muy interesantes ya en el siglo XX. Bueno, pues esa es la base, sí. Y entender eso es muy difícil, explicarle a la gente la cosmovisión fundadora y generatriz de estas sociedades que son, bueno, pues las de los abuelos vuestros, ¿no? Aquí en Euskal Herria, quiero decir que De aquí de América. Claro, y yo que soy de Castilla, yo lo he visto de pequeño esas sociedades, ¿no? De Rigotti. Yo he visto esas sociedades en Castilla, pues parece mentira, ¿no? Que sea algo de hace 40 años y sin embargo no se entienda nada, ¿no? Ha habido un colapso tal, un salto Es que la educación ha sido tremenda. no cultural sino anticultural, ¿no? Porque hemos pasado de una sociedad con cultura a una sociedad sin cultura, ¿no? En el sentido de, bueno, aquí no hay nada, ¿no? Es una sociedad de las mentes vaciadas, las personas destruidas. Y claro, es ahí cuando se mete el ideal de consumo masivo. Hedonista total. Pero eso es lo que Claro, pero mira, ahora mira, te voy a decir una rodeado. cosa. Si quieres que se monte un buen pitote en la asamblea, plantea el problema del hedonismo. Ya verás cómo te salen 80 personas de las 90 que hay ahí diciendo que no están de acuerdo. Bueno. Yo tengo un texto de crítica al hedonismo en otro libro mío que está agotado. Y bueno, ese texto, una vez en Bilbao, me parece que estuvimos 5 horas debatiendo en una librería. Qué buena. Si da para tanto discutir, es que Sí. ahí... Una persona aquí, en cuanto que me ha visto, me ha dicho, no estoy de Vamos a acuerdo ver con tu si- crítica al hedonismo. Digo, bueno, mala ¿Qué os iba a suerte. decir? Les preguntamos, perdona que os interrumpa, les decimos a ver, es que nada, por ver qué es lo que quieren hacer ellos.